Era mejor en el golf de lo que mi novia pensaba que era y ella explotó conmigo diciendo que estaba tratando de hacerla parecer idiota frente a su familia. Así que yo, un hombre de 31 años, y mi novia, una mujer de 26 años, acabamos de tener una gran pelea por el golf. ¿Cómo la convenzo de que no estaba tratando de ser malicioso? Recientemente comencé a salir con una chica que me gusta mucho, digamos hace 4 meses. Ambos somos muy cercanos a nuestras familias y pasamos mucho tiempo con ellas, así que fue básicamente imposible que nuestras familias no se conocieran bien temprano. Como, yo cuido a mi sobrina 2 días a la semana y mi mamá cuida los otros días y me ayuda en mis días. Nuestras familias son bastante parecidas, familias suburbanas tradicionales y aburridas del Medio Oeste, y todo el mundo se lleva bien. La historia. Entonces, para la historia, mi novia y su papá invitaron a mi papá y a mí a jugar golf con ellos. Ha estado haciendo un tiempo increíblemente bueno donde vivo, y los campos están abiertos ahora cuando normalmente estarían cerrados para el invierno, así que querían aprovecharlo. Sabían que ambos jugábamos golf, y los dos son muy fanáticos del golf, como, los trofeos de preparatoria y universidad de ella están exhibidos por toda la casa de los padres, es realmente lindo. El golf es básicamente su hobby principal. Aquí hay más información sobre mí, no parezco que juego golf. Para nada. Estoy cubierto de tatuajes, tengo cabello largo, y mi estilo es más punk que country club. Y también soy realmente bueno en el golf. Personalmente, me gustan más las actividades que rodean el golf que realmente jugar golf en sí. Me gusta tomar unas cervezas y caminar por el campo con amigos más que practicar golf. Ya practiqué lo suficiente para 10 vidas, lo prometo. Mi historia con el golf. Mi abuelo del lado de mi papá creó un club de golf privado en los años 50. Mi abuelo del lado de mi mamá era entrenador de golf. Mi papá jugó en una universidad de primera línea y actualmente es uno de los 50 mejores golfistas senior del mundo. Pasé más tiempo en un campo de golf de lo que debería ser aceptable por la sociedad. Literalmente, mi guardería durante el verano creciendo era solo ser dejado en el club hasta que mi papá terminara el trabajo, cerca de 9 horas por día. 36 hoyos, 7 días a la semana, todo el verano. Cuando llegó la preparatoria, parecía más tortura que un hobby o actividad de ocio. Así que dejé de jugar. Pero una vez que aprendes algo tan completamente y tan joven, eso no desaparece. El problema. De cualquier manera, ya le conté a mi novia mis pensamientos sobre el golf antes, que me gusta principalmente el ejercicio, estar al aire libre y bebidas frías con amigos, pero que aún me encantaría ir con ella en cualquier momento. Creo que esto debe haberse traducido en no soy muy bueno en el golf para ella o algo así. Incluso antes de que terminara el primer hoyo, podía percibir que algo estaba pasando. Mi novia no me estaba ignorando, pero definitivamente estaba más distante. Pensé que tal vez a ella le gusta enfocarse más en el golf que en los aspectos sociales durante una partida, y está bien. Entrando en esto, yo veía el día como una oportunidad de crear vínculos con su papá y no realmente sobre nosotros, si tiene sentido, así que solo le di espacio a ella e hice lo mejor para conocer al tipo. Y nos conocimos mejor, y creo que tuvimos una partida muy buena. Bueno, la distancia continuó hasta que llegamos a mi casa y ella explotó conmigo. Realmente no habíamos tenido una pelea antes, y ella no es rápida para irritarse. Estaba realmente enojada, diciendo cosas como ¿por qué me mentirías sobre algo tan idiota? Y estabas tratando de hacerme parecer estúpida y hacer que mi familia pasara vergüenza, etc. Quedé perplejo. Quiero decir, las primeras peleas son interesantes de navegar, pero esto era otra cosa. Ella eventualmente se fue porque necesitaba calmarse, pero ha estado distante y seca conmigo desde entonces. Esto fue el domingo. Durante nuestra pelea, quedé tan tomado por sorpresa que realmente no dije mucho, lo que creo que no ayudó. Como que estamos solo ignorando la situación, lo que definitivamente no está funcionando para nada. Me gusta mucho ella y quiero superar esto. Además de esta pelea, ella ha sido tan dulce, gentil y cariñosa. Ella es la mejor. Voy a hablar con ella más tarde hoy sobre esto, pero no estoy seguro de qué decir. Como la convenzo de que no estaba escondiendo mi habilidad en el golf para ser malicioso o malo, solo no me gusta el golf. Suena tan ridículo e idiota leyendo esto para mí, pero no quiero arruinar esto. Comentarios. Comentarista, si hubieras mencionado un cuarto de lo que escribiste en tu post a tu novia, no estarías en esta situación. Como ninguna de las relaciones tuyas o de tu familia con el golf apareció una vez con una chica que tiene trofeos de golf por toda la casa. Esto es insano. Qué vergonzoso para ella estar en la oscuridad sobre esto frente a su familia. Si estás siendo serio, cuéntale lo que nos contaste y discúlpate por ser desconectado. También es insano que ella dijera que estabas tratando de hacer que su familia pasara vergüenza.
Respuesta de Lope, la mayor parte de esto fue hace más de 20 años. Simplemente no es quien soy hoy. Ella sabe que mi papá jugó en el US y British Senior AM. Creo que simplemente no hablo mucho sobre mí o mi pasado. Como, oye, por cierto, soy handicap +2 o simplemente no es una conversación que tendría. Comentarista 2, no es una conversación que tendría, debería ser cuando sales con una golfista. Cosa muy extraña no mencionar que jugaste lo suficiente en el pasado para ser bueno. Sin mencionar que fue una gran parte de tu vida. No es como si tuvieras que anunciar tu handicap como un rompehielos. Respuesta de Lope, ella sabía que estaba en el equipo de golf cuando estaba en 7º grado, lo que medio que insinúa que soy bueno. Ella sabe que mi papá y hermano son ambos extremadamente buenos. Sí, no sé, mientras más hablo con gente aquí, más creo que debería haber hablado sobre esto antes. Pero el golf es una alegría en su vida, y para mí no era lo mismo. Así que medio que hablaría sobre su experiencia con el golf o traería paralelos de la experiencia de mi hermano y papá, ambos juegan a un nivel amateur extremadamente alto, y mantendría las conversaciones ligeras. No sé, solo que, para ella estar hablando sobre cuánto amaba esto, no quería responder con así, tuve más conversaciones con las meseras de mi club que con mis padres durante el verano. Soy un palo, por cierto. Sin autonomía propia, mi swing es absolutamente hermoso. Como, obviamente sé que es un extremo, pero es medio difícil empezar la conversación sin ir hasta el final, y aunque 4 meses es mucho tiempo, no sé si estamos bien en esa etapa de la relación. Comentarista 3, ¿es normal que alguien aún sea bueno en esto después de 20 años sin practicar? No pensaría que sería el caso en la mayoría de deportes, pero admito que no sé nada sobre golf. Respuesta de Lope, entonces el golf es medio extraño. Es prácticamente estrictamente un deporte de habilidad. Como, claro, si eres más fuerte y más atlético, probablemente puedas sacar más de tu swing, pero si puedes moverte un poco libremente, puedes jugar golf. Así que básicamente, ya tengo todas las habilidades en forma de memoria muscular. Quiero decir, conocimiento también, mi abuelo era entrenador de golf. Yo sé golf. Entonces cuando paré, fue bien antes de la pubertad básicamente. Para golfistas, a veces hay una pequeña ventana donde, si juegas mucho, en realidad es un poco mejor antes de la pubertad que durante. Los errores que cometes son menores porque no estás golpeando la pelota tan lejos. Es básicamente jugar para pares y conseguirlos casi toda vez, y ocasionalmente tener una oportunidad de birdie en algunos de los hoyos más cortos. Estás aprendiendo cómo hacer puntos. No tendrás grandes golpes que te salven, tienes que ser increíblemente consistente. Después de la pubertad, sin embargo, juegas para birdies. Mayor riesgo, mayor recompensa. Entonces yo era básicamente un golfista scratch antes de la pubertad. Por un tiempo después, fui un poco peor que eso, pero no mucho. Y entonces cuando tenía cerca de 18 años, mejoré otra vez cuando me acostumbré más a mi cuerpo y empecé a jugar cerca de +1. Actualización, un día después. Entonces anoche hablamos sobre lo que había pasado, mi parte no realmente contarle sobre mi historia con el golf, y su reacción a eso. Ella empezó a llorar y disculparse inmediatamente, lo que medio que me sorprendió porque nunca la había visto llorar antes, y explicó las cosas de su lado. La apuesta. Entonces en el camino al campo, ella fue con su papá y regresó conmigo. Su papá y ella hicieron una apuesta, ¿qué crees que él va a hacer? Ella empezó la apuesta, así que definió la línea, y él pudo elegir arriba o abajo. Las apuestas eran limpiar la caca de invierno de sus perros después de que la nieve se derritiera. Apuestas bien altas, jaja. Entonces ella dijo 85, y él dijo under más fácil de mi vida, jaja, toma tu pala de caca, ellos no tienen, de hecho, una pala de caca. Entonces creo que su respuesta, junto con mi juego, la estaba molestando todo el día, pero él no dijo nada sobre eso. Entonces estaba medio que fermentando todo el día. El malentendido. Pero ella estaba positiva de que su papá sabía que yo era un buen golfista, y que ella no sabía. Entonces ella no sabía si yo estaba solo haciendo esto para ayudar a su papá a no tener que limpiar la caca, o si ella estaba solo perdiendo algo obvio que habría dado una pista. ¿Por qué su papá sabría esto sobre mí, pero no ella? Ella simplemente se sintió como si todos estuvieran por dentro y ella estuviera siendo hecha tonta sin razón. Bueno, entonces la explosión pasó. Ella dijo que solo dejó que su imaginación tomara control y que ni estaba siendo racional, y lo sabe. Ella se disculpó por todo eso. La revelación. Después, ella llamó a su papá y el medio que se dio cuenta de que había jugado con ella y contó cómo sabía sobre mí. Entonces, ella tiene un hermano mayor, 4 años mayor que yo, que también jugaba golf.
¿La razón por la cual su papá se acordaba de mí incluso después de casi 20 años? Él peleó con mi abuelo en un torneo JPGA, jaja. No como una pelea de puños, pero una discusión bien acalorada. Lo que, sí, tiene sentido porque esto pasaría con bastante frecuencia, como, en serio, uno de cada 4 eventos que jugué. Yo tenía 13 años y aún jugaba competitivamente, y su hermano tenía 17 y era bastante bueno. Yo jugaría en la división 14 a 17 años porque la división 10 a 13 tenía reglas diferentes que no eran golf, círculo años 10 si haces puntuación muy alta, solo pequeños cambios para mantener el ritmo de juego para jugadores peores. La historia del torneo. De cualquier manera, su hermano estaba en mi grupo y yo no estaba jugando tan bien, y mi abuelo me estaba criticando todo el tiempo. Mi hermano estaba en la universidad en ese momento, jugando en los mayores eventos amateurs del país, lo que es un compromiso de tiempo enorme. Mis padres irían a ver aquellos, así que yo me quedaría con mis abuelos, y mi abuelo me llevaría a cosas como esta. De cualquier manera, creo que mi abuelo me estaba criticando frente a todos, y su papá simplemente perdió la paciencia. Entonces entraron en una gran gritería. Él no estaba seguro de que yo era ese niño inmediatamente, pero después de que nos hicimos amigos en Facebook, él hizo una investigación y encontró una foto de toda mi familia, y seguro, ahí estaba mi abuelo. La reconciliación. Después de escuchar esto, mi novia quedó medio devastada. Avergonzada, triste por mí, solo generalmente angustiada. Pero ella no sabía qué decir o cómo disculparse correctamente porque estaba claro que yo realmente no quería hablar sobre ese punto de mi vida aún, así que ella solo trató de ignorar, pero eso la hizo parecer distante. Entonces solo hablamos sobre todo esto. Sobre cómo yo eventualmente odié el golf en esa época, pero ella siempre hablaba sobre los buenos momentos que tuvo con la familia jugando cuando crecía, y yo no quería teñir esas memorias con mis experiencias. Nos abrazamos, lloramos y reímos. Faltamos al trabajo hoy porque tomó la mayor parte de la noche. Pero creo que estamos en un gran lugar. La resolución. Su papá se sintió muy mal, pues no se dio cuenta de cuánto esto realmente molestó a mi novia originalmente, y medio que tardíamente se dio cuenta de que aunque era solo una interacción estúpida, vergonzosa pero muy memorable para él, no son muchas veces que peleas en un evento de golf infantil con un hombre de más de 80 años. Para mí aquello era medio que un microcosmos de mi vida en ese momento. Como, oye chico, ¿recuerdas esa vez cuando fuiste abusado verbalmente públicamente, y entonces alguien te defendió y empezó una pelea enorme? Hombre, que tiempos tontos no es una conversación que él estaba dispuesto a empezar, así que medio que lo guardó para sí. Y él no pensó que su hija haría una conexión con la apuesta, pensó que solo conseguiría un trabajo de patio gratis y saldría impune. Entonces está todo bien, y nosotros 3 estamos limpiando caca este fin de semana, jaja. Yo le agradecí por defenderme en esa época, en realidad significó mucho para mí en ese momento cuando la gente hacía eso. Él solo pidió que si tenemos hijos algún día, tal vez mantengamos al abuelo lejos de los eventos deportivos, jaja. Comentarios relevantes. Comentarista, sí, esta actualización con la historia de Sera, dejado atrás por los padres cada vez que su hermano tenía un torneo competitivo, que estoy asumiendo que era casi todos los fines de semana, y B, siendo gritado por el abuelo, estoy asumiendo más que solo esa vez. Es muy comprensible que él se haya cansado del golf y también no quisiera hablar sobre eso o sobre sí mismo en relación al golf con muchas personas. Aún así, buena lección para los dos, solo hablen entre ustedes. La comunicación previene muchas discusiones innecesarias, jaja. Comentarista 2, sospecho que su definición de abuelo medio que me estaba criticando no es como el papá de la novia lo recuerda, si él sintió necesidad de involucrarse entre un extraño y un niño. Comentarista 3, me gusta que no soy lo suficientemente rico o blanco para tener estos problemas. Esa conversación nos acercó de una forma que no esperaba. La verdad es que nunca fui bueno hablando sobre mí. Siempre preferí escuchar, reír, mantener las cosas ligeras. Pero hay algo diferente cuando encuentras a alguien que no solo quiere reír contigo, quiere entender lo que cargas. Y, en ese momento, con su cara contra mi pecho y las palabras entrecortadas por el llanto, me di cuenta de que ella era ese tipo de persona. El día siguiente fue silencioso de una manera buena. Hicimos café juntos, compartimos una tostada sin prisa, y reímos cuando vimos nuestros cabellos completamente desarreglados en el reflejo del microondas. La tensión parecía haberse disipado, pero había aún un tipo de cuidado nuevo entre nosotros. Como si estuviéramos cargando un vaso de vidrio lleno hasta el borde, cualquier movimiento brusco podía hacer que se desbordara. Esa tarde, ella me pidió caminar. No en un campo de golf, claro. Solo un sendero cercano, con olor a pino y tierra húmeda. Fuimos de la mano, en silencio, hasta que ella se detuvo, me miró y dijo: «No necesitas hablar sobre esto si no quieres».
Pero quiero que sepas que no voy a asumir más que sé quién eres, solo porque me cuentas las partes fáciles. Eso me desmontó un poco. No me había dado cuenta de cuánto escondí, no por vergüenza, sino por hábito. Crecer tratando de no molestar a nadie te hace eso. Aprendes a elegir qué mostrar. A editar tu historia para no ser una carga. ¿Y con el golf, entonces? Aquello era un capítulo entero que había dejado encerrado. Pero ahí, con ella, algo cambió. Le conté sobre el verano en que jugué con fiebre y mi abuelo dijo que el golf no era lugar para excusas. Le conté sobre el día en que gané un torneo y todo lo que escuché fue que debería haberlo hecho en menos golpes. Y sobre cómo, poco a poco, fui odiando no solo el juego, sino lo que hacía con mi autoestima. Cómo me hacía sentir invisible, incluso acertando todos los hoyos. Porque no era sobre técnica, era sobre control. Sobre no errar, no quejarse, no flaquear. Nunca. Ella escuchaba sin interrumpir. Solo una que otra vez apretaba mi mano, como diciendo estoy aquí. Y después dijo algo que nunca había escuchado. No es golf lo que odias. Es lo que asociaron con él. Es como si cada vez que tomas un palo, escuchas esas voces otra vez, aunque ya no estén aquí. Tenía razón. Y tal vez por eso nunca había parado a pensar en cuánto de mi historia había silenciado. Porque ciertos recuerdos vienen con olor, sonido, y una opresión en el pecho que aprendemos a llamar tonterías. Pasamos el resto del día haciendo planes tontos, un minigolf, solo nosotros dos, con reglas absurdas, como, si fallas, tienes que contar un secreto vergonzoso. Ella sugirió ir vestidos con ropa completamente inadecuada, como ella con tacones y yo con blazer, solo para burlarnos de toda la formalidad. Reímos fuerte con las ideas, y algo en mí se soltó ahí, como si, finalmente, tuviera permiso para resignificar aquello. Para jugar solo por jugar. El sábado, llegó el día del gran trabajo de caca, como empezamos a llamarlo. Su papá apareció con una caja de cerveza y una palita que, según él, era mejor que una pala de caca, técnicamente. Jugamos, competimos para ver quién recogía más rápido, con derecho a marcador en el celular, y al final del día, él me llamó a un lado. Ese día, allá atrás. No sabía cuánto te marcaría. Pero me alegra que lo recuerdes. Y aún más me alegra que hayas vuelto al campo, aunque sea solo para dejarme perder una apuesta con mi hija. Me reí, apreté su mano, y dije algo que no había planeado. No volví al campo. Volví por ella. El resto, aún lo estoy decidiendo. Él asintió y sonrió. Y vi en esa sonrisa algo que no era sobre golf o sobre pasado, era sobre presente. Sobre familia formándose y, poco a poco, entre conversaciones difíciles, risas y bolsas de caca amarradas. En el regreso a casa, en el carro, ella apoyó su cabeza en mi hombro y dijo: ¿Sabes qué es gracioso? Pensé que conocerte sería ligero. Ahora veo que es profundo. Y estoy completamente jodida por ti. Besé la parte superior de su cabeza y respondí: Qué bueno. Porque acabas de desbloquear el modo difícil. Y ella se rió, de esa manera que hace que todo valga la pena. Realmente pensé que habíamos pasado página después de esa conversación. Después de las lágrimas, los abrazos, la larga madrugada en que abrimos nuestras historias como si estuviéramos limpiando el polvo de cajas olvidadas en el ático. Pero lo que no sabía, lo que no podía saber, era que aquello no era el fin de la discusión. Era el comienzo de una nueva forma de juicio. Una más sutil, más ácida, y que me haría cuestionar qué diablos estaba haciendo en esa relación. En la semana siguiente, las cosas parecieron buenas. Demasiado superficiales, en realidad. Como si estuviéramos viviendo en una obra de teatro de pareja funcional. Ella sonreía, pero era esa sonrisa apretada, esa que no sube hasta los ojos. Y yo, como siempre, fui idiota suficiente para pensar que era solo cansancio, SPM, cualquier cosa menos resentimiento. La primera bomba vino en una noche de viernes, en una cena con sus amigos. Sentados a la mesa, ella se encargó de contar la historia graciosa del día en que me revelé como un jugador profesional escondido. Risas forzadas, miradas cómplices entre sus amigos, y la frase final. Él es como esos personajes de anime que fingen ser tontos y de la nada sacan una espada mágica y cortan al jefe final por la mitad. Todos se rieron. Menos yo. Y fue ahí que me di cuenta, aquello ya no era más una broma interna, era un nuevo estereotipo. Yo ya no era más el novio. Yo era el tipo que la engañó y jugó como un dios sin avisar. El farsante. El manipulador disfrazado de humilde. Salimos de la cena y fui directo al punto. ¿Aún estás molesta por ese día? Ella bufó. Dijo que no,
Claro que no, pero que aún encontraban raro cómo yo podía esconder algo tan grande. Que sí, entendió todo, que el abuelo, el trauma, la presión, pero que aún así, no costaba haber dicho antes. Y que ella aún sentía que yo disfruté el momento de humillarla, aunque fuera inconscientemente. Ahí algo dentro de mí se rompió. Porque no fue solo sobre el golf. Era sobre cómo ella no creía que yo no quería ser el centro de atención. Que elegí no destacarme porque tengo un historial de abuso emocional atado a eso. Era como si mi dolor fuera un detalle descartable frente a la vergüenza social que ella sintió frente a su papá. Empecé a notar otros detalles. Comentarios pasivo-agresivos en eventos familiares. Pequeñas puñaladas. No es como si fuera una estrella del deporte, ¿verdad?, dicho del otro lado de la sala, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Hasta mi apariencia se volvió tema. Podrías cortarte el cabello, tal vez quitarte la barba. Ahora que ya nos conocemos mejor. Y lo que más dolió, ella empezó a compararme con su hermano. El hermano de ella, que en la adolescencia perdió conmigo en ese torneo ridículo, que su papá nunca lo dejó olvidar. De repente, él era maduro, organizado, más centrado. ¿Yo? Yo era el punk con tatuaje e historial familiar que jugaba golf como un ex empleado frustrado de club elitista. Y yo me lo tragaba. Me tragaba cada frase, cada microagresión, cada acusación velada. Porque aún me gustaba ella. Aún veía esa versión dulce de ella que apareció en esa madrugada, llorando en mi pecho y pidiendo disculpas. Esperaba que esa mujer volviera. Pero mientras más esperaba, más desaparecía. La gota que colmó el vaso vino en un asado, cuando su papá, sí, el mismo que me defendió años atrás, me llamó aparte con una latita de cerveza y dijo: «Hijo, me gustas. Pero trata de ser más transparente con mi hija». Ella creció en un hogar donde la sinceridad es todo. ¿Sinceridad? Casi me río. La sinceridad es todo, desde que sea conveniente, ¿verdad? Desde que no incluya rencores antiguos. Traumas familiares o el hecho de que su deporte favorito me hizo odiar la infancia. Respiré profundo, contuve el impulso de gritar, y solo dije: sinceridad sin escucha es solo exposición. Y ya me expuse demasiado por aquí. Volví a casa solo ese día. Ella se quedó, claro. Dijo que estaba sin ánimo para drama. Y fue la primera noche en meses que dormí sin ansiedad. Sin miedo de qué versión de ella despertaría. Sin tener que caminar en huevos para no activar un juicio disfrazado de preocupación. En la mañana siguiente, escribí una carta. Una larga. No de despedida, sino de devolución. Devolví la culpa que ella trató de echarme. Devolví el peso de la vergüenza que nunca me perteneció. Devolví la expectativa de que debía moldear mi pasado para caber en el presente que ella idealizó. Y me fui. Ella me llamó días después. Dijo que fui demasiado duro, que tirar todo a la basura por algunas bromas mal ubicadas era infantil. Pero yo ya había vuelto al silencio cómodo de mi propio espacio. Ese donde nadie me obliga a sonreír después de ser disminuido. Donde el golf es solo un deporte idiota con palos caros y hombres en polo fingiendo que están jugando las Olimpiadas. Nunca fue sobre golf. Fue sobre no escucharme incluso cuando grité en silencio. Y ahora, que ella cargue con ese desastre. ¿Por qué yo? Volví a respirar. Y no hay hándicap que me impida jugar esta nueva fase en paz. Realmente pensé que al irme, al cortar el ciclo, me habría librado de todo aquello. Del peso, de la manipulación disfrazada de cariño, de la vergüenza que ella insistía en llamar malentendido. Pero lo que no esperaba, lo que nunca me pasó por la cabeza, era que ella fuera a transformar todo en una narrativa conveniente para sí misma. Una en la que yo era el villano. El mentiroso. El demasiado traumático para amar. 2 semanas después, un amigo en común me mandó una captura. Un testazo que ella posteó en Instagram, con una selfie de ojos hinchados, leyenda en tono de superación y frases como: a veces, solo descubres quién es realmente la persona cuando te expone en público. Tenía hashtags. Almohadilla aprendizaje. Almohadilla cuidado con quien se acerca demasiado. Almohadilla traumas no justifican crueldad. ¿Crueldad? Ella me expuso. Me redujo a un párrafo emocionalmente conveniente. Me desfiguró emocionalmente frente a sus amigos, a sus padres, y ahora. Para el mundo virtual. Y todo con ese lenguaje dulce, de la niña que solo quería un amor sincero. Como si yo hubiera arquitecturado una trampa emocional y la hubiera llevado al abismo a propósito. Y ahí empezaron a llegar los mensajes. Algunos sutiles, otros explícitos.
Gente preguntando si realmente habían mentido sobre quién era. Si tenía problemas con control y rabia reprimida. Hasta una ex de ella, que nunca me cayó bien, dicho sea de paso, vino a mandarme un audio pasivo-agresivo diciendo que ya imaginaba que eras problemático, nadie desaparece así de la nada si no tiene algo que esconder. Tragué saliva. Porque lo que escondí, lo que siempre escondí, fue justamente lo que me lastimaba. Porque contar no era liberador. Era revivir. Era tener que ver otra vez las escenas de la infancia de las que ella se burlaba sin darse cuenta. El campo de golf que ella veía como un patio de juegos, para mí era un campo de batalla. Cada palo que sostenía era como un cinturón en la mano de mi abuelo. Cada hoyo completado con topar era una apuesta contra mi valor como nieto, como niño, como alguien. Pero eso no da rating en Instagram, ¿verdad? La verdad desnuda es que ella quería un tipo diferente. Uno que fuera bueno, pero no mejor que ella. Que fuera sensible, pero sin parecer débil. Que tuviera un pasado, pero editado para caber en la vitrina de pareja perfecta. Ella quería el desafío bonito, él es complicado pero solo para mí se abre. Cuando me abrí de verdad, lo que vio no fue profundidad. Fue defecto. Y como no podía controlar, ella etiquetó. Solo que yo ya no soy más el niño que aceptaba etiquetas sin responder. Ya no soy más el nieto encogido en el asiento del copiloto con palo en las rodillas y ganas de desaparecer. Entonces decidí responder. No en Instagram, claro. Sino en una carta, la última. La mandé por correo. Dirigida a la casa de sus padres, donde sabía que ella abriría con expectativa de drama. Empecé así. Querías sinceridad. Entonces aquí va. Te enamoraste de la versión domesticada de mí. Esa que no habla mucho, que escucha todo, que te deja brillar. Quisiste el misterio. Pero solo hasta que empezó a apestar con memorias reales. Quisiste un hombre con historia, pero esperabas que fuera escrita por otra persona. No fui cruel contigo. Fui cruel conmigo. Cuando aguanté callado tus puñaladas. Cuando acepté ser el ejemplo de humildad en una narrativa que tú controlabas. Cuando fingí que reírme de mí mismo era saludable, y no solo la única forma de tragar lo que estaba atorado. No mentí. Solo no quise exhibirme como trofeo. A diferencia de ti, que aún necesitas que el mundo aplauda tu dolor como si fuera espectáculo. Después de enviar, bloqueé todo. Instagram, WhatsApp, y cualquier puente que me conectara a ella o a esa versión distorsionada de mí que ella trató de vender. ¿Y sabes qué? Sentí paz. Una paz sucia, amarga, pero honesta. Porque a veces, la venganza no es gritar, ni exponer, ni humillar. Es dejar que la persona viva sola con la mentira que creó y se dé cuenta, un día, de que ella misma se saboteó tratando de sabotearte. Hoy vuelvo a jugar golf, sí. Pero a mi manera. Solo, sin hinchada, sin familia gritando, sin alguien esperando que me sabotee para que ella brille más. Porque ahora, cada golpe es solo mío. Y el silencio del campo, antes tan pesado, finalmente suena como libertad. Me tomó tiempo entender que no todo el que te lastima siente culpa. A veces, la persona que te hirió duerme bien por la noche, se ríe con los amigos, postea frases sobre evolución personal mientras aún arrastra los pedazos que ella misma rompió dentro de ti. Me tomó más de 3 meses parar de despertarme en medio de la madrugada, con el pecho apretado, imaginando que tal vez había exagerado, que tal vez ella solo estaba asustada. Pero no. Ella estaba cómoda. Y eso fue lo que me indignó más que cualquier otra cosa, su tranquilidad ante el destrozo. Ella no solo me maltrató, me ridiculizó en público y faltó el respeto a mi historia. Ella aún salió como la herida, la incomprendida, la pobre mujer que se enamoró de un hombre demasiado frío para abrirse. No bastaba con lo que me quitó. Ella aún quiso contar su versión como si fuera la única posible. ¿Y lo peor? La gente le creyó. Pero todo tiene límite. Y el mío llegó el día en que una ex colega de trabajo de ella, una mujer que apenas conocía, me abordó en una cafetería y con una mirada de quien no sabía si estaba siendo chismosa o justa, dijo. Ella está organizando una exposición sobre superación emocional. Va a contar su historia contigo, con fotos. Hasta dijo que tú permitiste. ¿Permití? Ella iba a usar mi imagen, mi cara, y las partes editadas de la historia para promoverse como una especie de fénix emocional renacido del caos. Conmigo como fondo. Como villano. Como lección. Fue ahí que decidí que ya no podía quedarme solo callado. Porque el silencio es dignidad, pero también puede ser cobardía cuando el otro está usándolo como escudo para esconderse detrás de mentiras. Entonces empecé lo que llamo hoy venganza honesta. Una devolución,
Sí, pero con precisión, sin grito, sin exposición. Solo la verdad, desnuda y cruda. Empecé con algo simple, me puse en contacto con su hermano. Ese del torneo de años atrás. Él me odiaba, pero también me respetaba. Y más importante, también guardaba rencores del mismo lugar. Y por más improbable que parezca, él aceptó conversar. Contó historias parecidas. Dijo que creció en la sombra del perfeccionismo, de la vitrina, de la actuación. Y que por mucho tiempo se tragó la culpa que ella le echaba cuando quería parecer mejor a los ojos de otros. Fue ahí que todo encajó. Ella no se lastimaba con verdades, se hería con espejos. Todo lo que la molestaba en mí era lo que ella escondía de sí misma. Y fue con eso en mente que escribí un texto. Un artículo largo. No era sobre ella. Era sobre mí. Mi historia real. Sobre crecer en el campo de golf, ser sofocado por expectativa, aguantar abusos enmascarados de tradición y aprender a callar el dolor para caber en casitas perfectas. Describí el proceso de redescubrirme, de reaprender a respirar, de salir de relaciones en que el otro trataba de moldearte para encajar en una narrativa personal. Y lo publiqué. No mencioné nombres. Pero quien sabía, entendió. Y la reacción fue instantánea. Amigos en común empezaron a buscarme. Algunos pidiendo disculpas por haber creído en ella. Otros solo diciendo que nunca habían parado a pensar en lo que era vivir en medio de un deporte que debería ser ocio y se volvió prisión. Gente que creció conmigo me escribió agradeciendo por decir en voz alta lo que ellos sintieron por años. Hasta su papá, sí, su papá, me mandó un mensaje corto. Gracias por no citar nombres. Pero gracias, principalmente, por no callarte más. Su exposición pasó, pero diferente de lo que esperaba, no fue celebrada. Ella canceló la mitad de las imágenes, cambió el título y quitó todas las partes biográficas. Un mes después, el proyecto fue archivado por cuestiones emocionales. ¿Y yo? Fui invitado a dar una charla en un evento de salud mental masculina. Después de eso, abrieron espacio en un podcast sobre performance y trauma, donde conté mi historia sin necesidad de transformar a nadie en villano, solo mostrando cómo no toda cicatriz es visible. Hoy juego golf otra vez. Pero en ONGs, con niños. Niños que, como yo, fueron dejados en un campo mientras los adultos competían por control. Enseñarles a golpear la pelota es lo de menos. Lo que importa es decir, no necesitas ser perfecto para ser amado. Y tal vez esa haya sido mi venganza más completa, seguí adelante. Crecí. Transformé lo que ella trató de usar como munición en cimiento. Ella trató de silenciarme con vergüenza. Yo respondí con verdad. ¿Y la verdad? Ella siempre grita más fuerte que cualquier leyenda bonita en red social.